Buenos días a todos los que ven este video. Voy a desarrollar sobre el tema Proyectos Socioculturales 1 en base a 3 preguntas. La primera pregunta consiste en las conclusiones del proyecto sociocultural, que realicé un trabajo más o menos de 15 páginas, un proyecto que consiste sobre la identidad cultural en Jesús de Machaca y su relación con la práctica bilingüe aymara-castellano. Primeramente presentaremos una descripción sobre Bolivia. Javier Albó identifica dos tipos de Bolivia: la Bolivia plurilingüe y la Bolivia castellana. La Bolivia plurilingüe tiene que ver con las diferentes zonas que existen en Bolivia, las zonas ancestrales, donde hablan originalmente lenguas indígenas, lenguas originarias, y también otras zonas que ya son bilingües, zonas rurales entre idioma nativo y castellano, y otras zonas de colonización que él dice como los yungas, donde la población se trasladó a otro lugar y aprendió también el castellano, y las zonas de transición al castellano. Entonces estas zonas tienen como lengua nativa una originaria y más el castellano. A eso denomina Bolivia plurilingüe. Por otra parte, habla de Bolivia castellana, se refiere a las ciudades capitales de departamento como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, entre otras, donde prioritariamente se habla el castellano. En ese sentido, Jesús de Machaca es uno de los municipios del departamento de La Paz donde se habla aymara y castellano predominantemente, entre 70 a 90% de su población que habla aymara, además del castellano. Y existe en este municipio, que está cerca al río Desaguadero, sobre el río Desaguadero, una comunidad denominada Uru Iruitos, quienes saben la lengua Uru más el castellano, pero al saber no lo hablan, sino hablan en lengua aymara. También está dentro de Jesús de Machaca, en la provincia de Ingavi, cerca a la frontera del Perú. Existen en ese contexto, el hablar el idioma nativo es importante según el censo 2001, donde el 51% de la población habla el idioma nativo. Sin embargo, el 62% se identifica con la identidad cultural nativa. Entonces, hablar el idioma nativo aumenta la imagen de la identidad cultural según los estudios de Albó y Censo 2001, y cuando se habla menos lenguas indígenas disminuye la identidad cultural. Esas serían las descripciones. Entonces el proyecto que diseñamos para estudiar la identidad cultural de los jóvenes y su bilingüismo aymara-castellano, tenemos proyectado tener conclusiones previas después del estudio que se realizará. ¿Cuánta de identidad cultural todavía tienen los jóvenes de Jesús de Machaca? ¿Y cuánta fluidez tienen en su lengua aymara, o han perdido o se han castellanizado? También ¿qué otros tipos de identidad cultural globalizada respecto a la música de otros países, los hábitos culturales, la vestimenta, la comida han captado mediante medios de comunicación como la tele, el internet, y se percibe también que son más ecologistas que las anteriores generaciones? Entonces estos puntos son a trabajar todavía en el proyecto. Respecto a la pregunta 2 de este trabajo, son las ventajas y desventajas que se tienen o tuvieron al realizar el proyecto. Podemos identificar las ventajas trabajando con los jóvenes de Jesús de Machaca, que ellos son bilingües,
entre aymara y castellano y se puede desarrollar preguntas o conversaciones en cualquiera de las lenguas, nativa y castellano. Además que estos jóvenes están en el colegio Franz Tamayo, donde se va a trabajar y es posible trabajar en horas laborales con algún permiso de los profesores, y esas serían las ventajas de este proyecto. Y las desventajas son los jóvenes del lugar que no conocen ya la historia local, digamos, de la misma región, y también es difícil ubicarles fuera del horario escolar, porque son migrantes entre La Paz y la comunidad Sulcatite-Congo. Entonces, mostrando estas desventajas, habría que trabajar bastante en cronograma y en las preguntas de investigación y objetivos que se plantean en este proyecto. La pregunta 3 respecto a este trabajo es: ¿por qué es importante que un antropólogo sepa realizar un proyecto sociocultural? Con la experiencia de elaborar este proyecto, hemos visto que la comprensión de tiempo y espacio de los pobladores nativos de una comunidad, en este caso del municipio de Jesús de Machaca, es importante al hablar ellos y al identificarse como aymaras. ¿Cuál es la concepción de tiempo que tienen, el espacio que tienen respecto a los patrones de conocimiento europeo, donde el futuro siempre está adelante, el pasado ya pisado o atrás, las formas de comprensión desde la antropología es importante ver esas diferencias. 2. Comprender también las razones por lo que quieren mantener la lengua aymara los jóvenes de esta región, ya que son migrantes entre la ciudad y la misma comunidad. Entonces, ¿cuáles son sus razones de mantener la cultura y el idioma nativo? Por último, comprender también la relación entre la sociedad, la naturaleza y la espiritualidad tanto en esta población, cómo se relacionan con la naturaleza y con la espiritualidad, los tótems, la divinidad, en el contexto específico de estudio de los jóvenes de Jesús de Machaca. Muchas gracias por esta parte de la explicación, y será hasta otro momento.